Dios te bendiga, bienvenida a este primer capítulo del podcast Altamente Productiva. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo saber si esa persona es para mí. Es decir, la persona que me gusta, la persona con la que estoy saliendo, la persona que creo que puedo tener algo con ella. Y para eso he invitado el día de hoy a mi esposo y pastor de nuestra congregación, mi esposo David Romero. Él también es abogado y es un apasionado por la tecnología, por los libros. Así que bueno, esposo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones, mucho gusto para los que no nos conocen. Hoy agradezco a Dios y a mi esposa por la oportunidad de estar con ustedes en este primer episodio de este podcast que creo que va a ser de mucha bendición. Y en realidad el tema que vamos a hablar hoy es muy importante. Así que les invitamos a todos los que se conectan a esta hora y a los que se van a conectar posteriormente y que van a ver este capítulo en diferido, que presten mucha atención, porque esta historia que vamos a contar nosotros de cómo supimos identificar que éramos el uno para el otro, puede ser de mucha bendición para ustedes. Amén. Y antes de que me digan, ajá, Lorena, pero ¿qué tiene que ver el saber con quién me voy a casar o saber que esta es la persona que Dios tiene para mí con ser una mujer altamente productiva? Y yo te digo que lo tiene que ver todo, porque la persona con la que nos casamos y compartimos el resto de nuestra vida o es usada para impulsarnos y avanzar hacia grandes proyectos, hacia grandes sueños, o es usada para estancarnos, para hacernos retroceder incluso. Entonces, por eso el primer capítulo es cómo saber si esa persona es para mí. Así que empecemos valga la redundancia, por el principio, y es cómo nos conocimos. ¿Cómo recuerdas tu amor que nos conocimos? Sí. Ojo, esa es su versión de cómo él se acuerda que nos conocimos. Bueno, esto es una historia bastante interesante porque me acuerdo que por relato de mi propia esposa, hoy esposa, todo comenzó con una invitación a una reunión con el grupo de los jóvenes que me hicieron a mí, pero en realidad la invitación no era para mí, era para otra persona que tiene un nombre parecido al mío y a quien llamaron para que hiciera la invitación a esa persona escuchó mal y escuchó mi nombre y por eso me llama a mí y yo no era mucho de ir a ese tipo de reuniones de jóvenes cristianos De hecho, yo y creo que estaba aburrido y arrepentido de haber ido. y en el camino venía como renegando, como, yo qué voy a hacer allá, pero bueno, ya dije que iba. Y bueno, me acuerdo que cuando estábamos ahí en medio de esa reunión, estaba tan aburrido que hice unos chistes, pero bien malos. Y todo el mundo se estaba mirando con una cara de seriedad y aburrimiento. Y bueno, ya estamos aquí, ¿qué podemos hacer? Y lo bueno fue que ese día tuve mi primer acercamiento con mi esposa, que yo me ofrecí muy caballerosamente a llevarla hasta su casa. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó desde que nos conocimos hasta que nos hicimos novios? Y antes de responder esta pregunta, yo quiero hacer claridad de algo. Porque de pronto se pregunten, ajá, pero si estaban en la misma iglesia, ¿cómo no se habían conocido? Realmente creo que son cosas de Dios. Mi esposo había llegado a la iglesia hacía 3 o 4 meses antes, pero no sé, de pronto porque él no se integraba en el grupo juvenil, de pronto por eso no habíamos coincidido, o realmente no sé por qué Dios no le ha permitido que nos conociéramos desde el momento en el que él llegó a la iglesia, sino hasta ese 1 de enero del 2017. Hace un tiempo considerable, porque yo creo que nosotros quemamos las etapas como debieron ser, de ser totalmente desconocidos, que no sabíamos quién era el uno ni el otro. Posteriormente hubo un acercamiento sin ningún tipo de intención. Luego pasamos a ser amigos con propósito, que orábamos a Dios para Para que nos saber si sí éramos o confirmáramos. no éramos. Y luego ya finalmente nos hicimos novios, prometidos, y luego nos casamos. Sí me acuerdo de la cifra exacta. Nos conocimos el 1 de enero de 2017, nos hicimos novios en octubre, en noviembre, es decir, un mes después, él me pidió matrimonio y estuvimos todo ese año orando y preparándonos para el momento de casarnos y listo. Entonces, en lo que éramos amigos, novios, prometidos,
Y llegó el momento de la boda, pasó un total de casi 2 años. Ahora, quiero dejar claro algo, y es que la gente de pronto pensará, o la persona que está viendo este capítulo pensará, ah, bueno, se conocieron en la iglesia y ya supieron enseguida que eran el uno para el otro. Y no, no fue así. De hecho, nosotros nos conocimos y hubo temporadas en que tomábamos muchas distancias, hasta que hubo un congreso que vino el profeta Flaminio a ese congreso. Y no sé, después de ahí yo no sé qué Dios hizo, pero a partir de ahí volvimos a ser amigos, pero esta vez ya nunca más tomamos distancia. Recuerdo que al salir de ese congreso tuvimos nuestra primera cita oficial, que fuimos a cenar, y bueno, a partir de ahí nunca más volvimos a tomar distancia, sino que fue como una confirmación del Señor detrás de otra, detrás de otra. Pero decir que fue fácil, no fue fácil. Decir que tuvimos la aprobación de todos, no, no fue así. Tuvimos la aprobación de mis papás, eh, pero tuvimos la oposición de otros familiares, tuvimos la oposición de pastores, tuvimos la oposición de amigos, gente que a mí me hablaba mal de él, gente que a él le hablaba mal de mí. Y cualquiera hubiera dicho, no, esta es señal de que este hombre no es para mí, esta mujer no es para mí. Sin embargo, nosotros permanecimos firmes en lo que el Señor nos estaba hablando a nosotros en el secreto. Yo creo que eso es fundamental, amor, porque es que en estos tiempos, cuando tanto falso profeta usa, digamos, la excusa de te profetizo tal y tal cosa, hay manipulación de tienes que casarte con tal persona o tal persona no es para ti. Y yo creo que más importante que un profeta venga y te diga si un hombre o una mujer es para ti, es que tú en tu intimidad con Dios sientas que esa es la persona con la cual Dios quiere que tú te cases. Y algo también de lo que yo estoy segura para aquellas muchachas solteras que nos están viendo, es que una confirmación de que ese es el hombre que Dios tiene para ti, es que tu mamá va a sentir paz con esa relación. Si tu mamá siente que por ahí no es, mi hijita, yo te aconsejo, no continúes por ahí porque esa relación va a terminar en lágrimas. Así que ya sabes, una confirmación de que ese hombre es para ti es que tu mamá te lo apruebe, que tu mamá sienta paz con esa relación. Y nosotros incluso, no sé si te acuerdas de tanta oposición que tuvimos, incluso una semana antes de nuestra boda, nosotros cancelamos la boda, ¿te acuerdas? Porque hubo gente que quiso venir a sembrar dudas, y bueno, yo dije, no, por lo mismo que uno piensa, no, esto debe ser que no es de Dios, no sé qué, pero Dios a última hora también cambió todas las cosas, todos los planes, y retomamos nuestros planes de boda, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que cada historia de amor es diferente. Y ahora que tú hablabas sobre el tema de que haya un profeta que pueda decirle a una persona con quien se tiene que casar según Dios, es algo bastante complejo. Y en realidad creo que es un tema en el que las personas tienen que tener la sabiduría para decidir. Y creo que esta es una de las decisiones más trascendentales que hay en la vida. Y por eso es que hay que aprender a identificar con Dios. Las señales no son con la mamá, las señales no son con el pastor, las señales son con Dios. Así es. De saber identificar la persona que Dios tenga para mí. Especialmente porque todos tenemos errores. Entonces, nosotros a veces no queremos pagar un precio y no sabemos si la persona en el estado en el que la conocemos, Dios no quiere usar para nivelarle sus emociones. Porque una vez casados y en familia, el rol que ocupamos en la vida de la pareja es fundamental. Nosotros somos fundamentales para bendición o para traer grandes conflictos y grandes problemas dentro de una casa y afectar a una persona. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a llevarle a Dios nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro querer, que el tema no sea solamente de señales, sino de conocer la voluntad de Dios. Señor, es tu voluntad que yo esté con esta persona, yo me case con ella, porque tampoco está bien que nosotros seamos un mar de inseguridades y a la larga terminemos por estar en una relación o no estar, porque no logramos tener la seguridad
de que si es Dios que lo acepta o que lo aprueba. Entonces, yo creo que las personas de manera individual tienen que aprender a identificar con Dios su revelación, lo que Dios te quiera decir, como Dios te lo quiera decir. Porque a veces estamos esperando que otra persona nos diga, esa sí es, o ese sí es, cuando somos nosotros los que tenemos que saberlo. Somos nosotros los que tenemos que identificar más que la voz de nuestro corazón es la voz de Dios. Así es, mire, es que usted antes de decirle que sí al muchacho, sí acepto ser tu novia, usted ya tiene que tener la certeza de que ese es el hombre con el cual usted se va a casar. Porque ¿para qué aceptar un noviazgo si no sabes si te vas a casar con él? Yo recuerdo que cuando yo le dije a mi esposo, sí, acepto ser tu novia, nosotros ya sabíamos que tanto él sabía que yo era la mujer con la que se quería casar, como yo sabía que era el hombre con el que me iba a casar. Decirle que sí a una relación sin tener la certeza es perder el tiempo y sobre todo es exponer el alma, es exponer el corazón. Ahora, yo quiero agregar algo a eso que acabas de decir. Ante las diferentes circunstancias que pueden estar atravesando las miles de personas que nos pueden estar viendo en estos momentos o en el diferido, pues puede pasar que las personas piensen, claro, pero es que ustedes eran unos santos porque ustedes estaban en la iglesia y ustedes estaban consagrados, pero nosotros no queremos ni casarnos. Hoy yo quiero aprovechar esta oportunidad para incentivar a que formalicemos las relaciones, a que tengamos seguridad en Dios de que hemos encontrado la persona que Dios tiene para nosotros y no estemos perdiendo el tiempo y al mismo tiempo tampoco estemos conociendo y teniendo buenas o malas experiencias con diferentes personas, porque yo creo que tanto mi esposa como yo, antes de casarnos, yo tuve otras novias en otros momentos. Muchas. Claro, cuando llegué a Cristo, bendito Dios, la vida me cambió. Con ella pasó lo mismo, pero lo que doy a entender es que tuvimos nuestras experiencias con otras personas y yo creo que vivimos experiencias que no debimos vivir. Así también no estamos ofendiendo a nadie ni insultándoles de que nosotros somos los santos que nos casamos y ustedes están en pecado, porque no. Motivamos en esta hora a que se formalizan, a que den ese paso, a que entendamos que el matrimonio es una bendición cuando Dios está en el centro, Así es. cuando Dios es el que gobierna. Amén. Entonces, el tema de que si una mujer no está segura que si es el hombre, que si el hombre no está seguro que es la mujer para casarse, eso hoy en día es lo que sobreabunda, porque hay un mensaje detrás de la música que se escucha hoy en día y es para que los jóvenes no se casen, porque el que se enamora pierde. Y yo quiero decirle algo, el que se enamora ha ganado un tesoro, porque ¿qué sería de este mundo si no existiera el amor? ¿Y el que haya esposa? Haya la bendición del eterno Dios. Tener esa persona que te apoya, que te escucha, que te motiva a salir adelante, Que ora por ti. que te acompaña, que te enseña, porque ese es el deber ser del matrimonio. Lo que ocurre es que en la práctica suceden muchas cosas negativas que no deberían pasar y eso va dañando el matrimonio. Pero eso es otro tema. Para otro capítulo. Para otro capítulo. Pero cierro con esto. Hay que darse la oportunidad de que Dios nos hable a nuestras vidas, porque creo que esa persona que Dios tiene para nosotros va a ser de mucha bendición. Va a venir para restaurar. Cuando es la persona correcta, va a venir como instrumento de Dios para sanar tu corazón. Yo tengo la plena certeza que toda pareja
fue colocada por Dios el uno para restaurar al otro Amor, yo no sé si tú te acuerdas, en muchas pero áreas. los primeros meses de nosotros casados, eh, yo tenía en mi alma una, digamos, aún tenía una necesidad de paternidad y mi esposo, siendo mi esposo, entró esos primeros meses de recién casados a cubrir de pronto ese vacío que tenía mi alma. Y no me refiero a que él como hombre cubrió esa necesidad, no, sino él como instrumento de Dios. Y yo entendí en ese tiempo lo que una vez escuché que la salmista, la cantante Christine Di Clario, había dicho años atrás cuando yo era soltera, por allá como en el año 2013, y era que su esposo en el matrimonio había sido el tipo de Cristo, es decir, que la amó como Cristo amó a la iglesia. Y de pronto yo en ese momento no lo entendía porque estaba soltera, pero una vez me casé y vi cómo Dios usó a mi esposo para sanar mi corazón, para traer restauración, para ser paciente, para sanar esas áreas distorsionadas de mi alma. Entendí lo que Cristina Di Clario había dicho años atrás, cuando dijo, mi esposo en el matrimonio entró a ser el tipo de Cristo. Y de verdad que mi oración es que cada mujer que está viendo este capítulo el día de hoy pueda también encontrarse con un hombre que en el matrimonio sea el tipo de Cristo. Así es. Y la pareja fue colocada por Dios para restaurarse, acompañarse, ayudarse, enseñarse muchas cosas y en realidad para hacer un equilibrio. Nosotros estamos llamados a apoyar a la otra persona y desde el rol del noviazgo hay muchas tareas que quedan pendientes. Y es que yo pienso que en la medida en la que la relación avanza, Salen más insanidades. sale más insanidades y al mismo tiempo, cuando ya se tiene la bendición de parte de Dios, yo creo que viene una autoridad para que como esposos como tal, ya se pueda hacer un mejor trabajo, bendito Dios, porque hemos sido colocados el uno para bendecir la vida del otro. Ese es el matrimonio. No en formar un tormento ni un infierno de la otra persona. Para nada que es eso. Ahora, yo también creo en un principio que nadie puede ser más bueno que Dios. Así es. Porque entonces comenzamos a confundir como si nosotros fuéramos los roles de pastores o como si fuéramos roles de psicólogos o como que tuviéramos un deber moral con una persona. Y tenemos que tener algo claro. Usted no puede ayudar a una persona que no quiere ayuda. Usted no puede incentivar el cambio de una persona que no quiere cambiar. Y entonces muchas personas se frustran en una convivencia o en una relación porque sencillamente entienden que la otra persona eh, no avanza. Ahí viene la famosa frase, ¿cuántas veces te tengo que decir? Y precisamente por eso es que yo creo que hay que tomarse un tiempo para conocer a la otra persona. Lastimosamente hoy en día, primero tienen relaciones sexuales y luego el resto. Pero yo creo que en medio de estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo, usted todavía puede mantenerse pura, todavía puede procurar una relación de noviazgo que agrade a Dios. Amor, y aquí surgiría una pregunta. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que ya se casaron y ahora después de casadas fue que vinieron al Señor y de pronto no tuvieron la oportunidad de preguntar si ese era el hombre y de pronto ellas hoy están muy entregadas al Señor, pero su esposo no? Sí hay respuesta para eso, pero creo que eso va a ser para otro capítulo. Bueno, pero aprovechando la oportunidad, bien sea para dejar al menos una idea, Así es. yo creo que la institución del matrimonio, la pareja, tiene el sello y la bendición de Dios, porque a través de la unión de hombre y mujer está
el surgimiento de la familia y la sociedad. Yo creo que cuando uno de los dos, sea el hombre o sea la mujer, conoce a Dios y el otro no, es complejo, porque de pronto el otro no lo va a entender, no lo va a querer acompañar, No va a estar dispuesto a cambiar, a pedir y perdón. le va a costar el cambio de vida que va a tener la otra persona. Y como decía el apóstol Pablo, manda el Señor y no yo, que cuando una persona ya tiene constituida su familia, no abandone a su pareja, pero tiene que ser una decisión voluntaria. Y es que yo pienso que por el hecho de que uno sea cristiano y el otro no, no debería ser motivo para finalizar una relación. Pero ese tema de las separaciones es muy complejo. Creo que hay que dedicarle un espacio a eso nada más. Nosotros no estamos constituidos por Dios para juzgar, ni para destruir familias, ni para dividirlas, ni para incentivar divorcios. Dios nos guarde. Nosotros creemos en la reconciliación, en la restauración familiar. Creemos que Dios hace milagros, Dios hace maravillas. Pero indiscutiblemente, cuando hay heridas en un matrimonio, los dos tienen que estar motivados a restaurarse. Porque con uno de los dos no basta para que se pueda manifestar el poder de Dios para traer esa unidad. Entonces, a mi modo de ver las cosas, por el solo hecho de que uno de los dos sea cristiano, no debería ser motivo para que ya se termine el matrimonio ni la relación, porque puede ser el instrumento que Dios va a usar para llegar la otra persona a los pies de Cristo. Como decía el apóstol Pablo, que cuando la mujer está casada con un hombre incrédulo y ella es una mujer creyente, él es santificado en ella. Entonces, creo que hay una bendición. Sabemos que la vida cambia y que tener una convivencia cuando uno de los dos es cristiano y el otro no, puede generar conflictos. Sí es difícil cuando uno es con temor de Dios, cuando uno es creyente, cuando uno es cristiano. Ahora imagínate cuando no lo son. Porque hay que decir algo. El hecho de que los dos sean cristianos no significa que el matrimonio sea fácil o que sea todo color de rosa o que todo es lindo y todo es hermoso. No. Nosotros somos personas que nos gusta hablar las cosas como son, sin cambiarle los matices, sin disfrazarla. Y la realidad es que la vida está acompañada de muchas dificultades. Hay muchas circunstancias que se presentan, decisiones, errores, retos, conflictos, problemas. Y yo creo que en medio de todo eso es cuando el matrimonio tiene que salir adelante y la convivencia se puede tornar más o menos fácil y aplica para todo el mundo. Y esa es la plataforma para la siguiente pregunta, y es: ¿todo fue color de rosa una vez que supimos que esa era la persona que Dios tenía para nosotros? La respuesta es no. ¿Por qué? Primero, porque hubo oposición, como lo dije hace un momento. Número dos, porque obviamente, aunque éramos novios, también hubo discusiones, hubo diferencias. Entonces, cada vez que había una diferencia, uno decía, no, ¿será que sí es? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que escuché mal la voz de Dios? También recuerdo que hubo problemas a nivel ministerial, hubo mucha oposición a nivel ministerial, y obviamente uno de nuestros mayores deseos de casarnos era poder servir juntos en el ministerio, y estaba habiendo mucha oposición en ese momento a nivel ministerial, y por lo menos a mí eso me hacía dudar de: ¿realmente será este el hombre con el que me debo casar? Es más, yo voy a confesar algo que mi esposo sabe, por supuesto, pero yo estaba el día de la boda y estaba
la maquilladora maquillándome y me estaban terminando de peinar, porque el salón de eventos tenía cabañas y yo estaba en una de esas cabañas con mis damas de honor. Mi esposo no había llegado. Yo recuerdo que yo estaba, padre, todavía yo estaba en mi mente orando, Señor, si este no es el hombre que tú tienes para mí, que algo pase, que llegue un tornado y se lleve el salón de eventos, que haya un trancón y mi esposo no llegue. O sea, yo estaba orando aún hasta último momento que si ese era el hombre que Dios tenía para mi vida, porque yo siempre he pensado que es tan importante la persona con la que te vas a casar. Primero porque tú no te casas para divorciarte, y la idea es que tú puedas superar las diferencias y seguir avanzando y seguir creciendo. En cuanto a las cosas fueron color de rosa después que se casaron, porque claro, tú asumes que si te casas con la persona correcta, entonces no van a haber problemas, y eso es falso. Incorrecto, falso. ¿Por qué? Porque mentiríamos si dijéramos que no hemos tenido diferencias en estos 6 años y pico de matrimonio. De hecho, yo creo que más bien todo matrimonio sano tiene que tener diferencias. Todo matrimonio pasa por procesos, todo matrimonio pasa por dificultades. Pero la diferencia de un matrimonio que tiene a Dios como el centro es que esas dificultades las superan, se perdonan y se aman cada día más, versus una relación en la que Dios no es el centro. Simplemente es más fácil al año de casado separarse y listo. Claro, es que también hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros tenemos una historia diferente. La historia nuestra no es la historia tuya. La historia tuya no es la historia de tu amigo. Y así sucesivamente. Es posible que hayan coincidencias, es posible que no. Acá nosotros estamos contando nuestra historia, lo que vivimos, lo que nos ocurrió. Aunque también, si miramos referencias bíblicas, te darás cuenta que las grandes pruebas de Abraham comenzaron cuando él escuchó la voz de Dios. Es que escuchar la voz de Dios no significa que inmediatamente se te van a resolver todas las situaciones de tu vida. Es que la Biblia nos muestra que a donde Dios quiere llevarnos está acompañado de una cantidad de circunstancias que por eso se piensa que Dios te dice a dónde te va a llevar, pero no te dice el camino por donde vas a recorrer. Y es que la palabra relata que Abraham fue llevado a diferentes puntos hasta llegar a donde Dios lo había establecido para estar allí. Y pasó por hambre y no tenía hijos. Y Abraham pasa la historia como el amigo de Dios. Así que nadie está exento de vivir circunstancias difíciles, nadie está exento de vivir un momento duro, y en especial esos momentos hacen parte del propósito de Dios, eran necesarios. Pero si quiero hacer una claridad, es importante tener presente con Dios si era Dios el que estaba en el plan o si es el resultado de las malas decisiones. Así es. Porque si una mujer decide contraer un vínculo con un hombre alcohólico y drogadicto y le pega, la maltrata, entonces ella tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones hasta donde ella lo quiera. Porque si le pega una vez, le pega dos, le pega tres. Y no ha salido de ese hogar. Entonces, no responsabilicemos a Dios por el efecto de nuestras malas decisiones. Y más cuando el mismo Dios está diciendo, por ahí no es. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo manejamos el asunto de las personas que se opusieron a nuestro matrimonio? Bueno, yo pienso que aquí es fundamental la palabra con la que Dios bendijo a Adán y Eva, que fue que el hombre y la mujer
formaban una unidad. Esa palabra unidad, unión, es lo que va a marcar la clave frente a todas las oposiciones que vengan, porque se pueden presentar a nivel ministerial, espiritual por los ataques, familiar porque a veces la familia no está de acuerdo, y tus amigos también te pueden hacer una oposición. Y aquí es clave que la pareja forme una unidad desde el comienzo, que haya seguridad, que haya una visión de familia. Cuando los dos tienen claro que son el uno para el otro y hacen todo lo que está a su alcance para estar juntos, entonces en esa unidad va a ser muy difícil que se quebrante y que se separe. Pero cuando la unión es frágil, cuando hay dudas, inseguridades, temores, preocupaciones, cuando lo que opinan los demás influye más en la propia persona que su propio entendimiento sobre que si es la persona que Dios tiene o no, van a haber conflictos y a la mínima circunstancia, y como le digo yo, le hacen 3 cosquillas y se acabó. Cuando 2 personas se están conociendo, es apenas normal que venimos con unos pensamientos, con unos comportamientos, con unas predisposiciones. Qué lindo es cuando nosotros, en medio de nuestros errores y de nuestra humanidad, tratamos de aplicar de manera práctica la palabra de Dios. Que sea la palabra la que nos dirija. Que sea la Biblia la que nos diga cómo debe ser nuestro comportamiento. Así es. Y sabemos que el único varón perfecto es Jesucristo. Pero también recordamos en esta transmisión que hay una palabra que dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que Dios ha comenzado una obra en nosotros y nos corresponde ir creciendo en ella para mejorar cada día. Entonces, los dos van a venir con insanidades, con inconvenientes de los hogares de donde vienen, de sus padres, sus relaciones, heridas en su corazón de malas experiencias, escudos, protecciones, mecanismos de defensa para que no me hagan daño, desconfianza y demás cosas. Y más en esta modernidad que tantas cosas están en un orden que no es en el de Dios. Y qué importante es que los dos aprendamos a seguir el camino que Dios tiene para nosotros, para ejercer el rol y la función que Dios quiere, tanto como pareja del hombre con la mujer, como los dos unidos con la sociedad. Así es. Porque cuando Dios une un hombre con una mujer, también esa unión va a bendecir o a afectar al núcleo que está alrededor. Totalmente. Y yo creo que algo que también ha sido determinante para nosotros es que tanto mi esposo como yo tenemos una personalidad bastante definida. Es decir, a nosotros no es que nos influya mucho o nos haga cambiar de parecer lo que las otras personas nos digan. O sea, si a otra persona no le parece que yo esté con mi esposo, o si a otra persona no le parece que él esté conmigo, a nosotros eso no nos importa. Normalmente nosotros, si ya nosotros tenemos una decisión tomada, si ya Dios nos ha hablado algo, a nosotros no nos importa quién nos venga a decir lo contrario, si ya Dios nos dio una orden y sobre esa orden caminamos. Hay una palabra que dio el Señor Jesucristo que aplica de manera directa para lo que está hablando mi esposa, y es: un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Así es. Si usted no tiene seguridad si esa es la persona que Dios tiene para usted, usted tiene que preguntarle a Dios, porque para usted llegar a esa conclusión o a esa pregunta,
es porque algo está ocurriendo en esa relación. Y le repito, nosotros no podemos confundir el rol o la función que tenemos como pareja, como individuos, como hijos de Dios. Última pregunta. ¿Cómo estamos ayudando a otras parejas? Es decir, a partir de lo que nosotros hemos vivido, ¿cómo estamos ayudando a otras parejas? Mi esposo y yo en estos 6 años de matrimonio, poco a poco, con situaciones que hemos vivido, con situaciones que hemos superado, desarrollamos como una teoría que es de 4 pilares, que son tiempo de calidad, intimidad sexual, comunicación y economía, ¿cierto? Correcto. Y eso actualmente lo trabajamos con las parejas de nuestra congregación. Y la buena noticia es que lo adelantamos de una vez o esperamos para hacerlo público. ¿Tú qué dices? Adelantamos un poquito Adelante de un lo que se poquito, viene. un poquito nomás. Bueno, decidimos que es momento de sacar eso de nuestra congregación y llevarlo a más parejas que lo necesitan. Y es por eso que le vamos a dar inicio a un podcast de parejas que lleva por nombre Unidos. Entonces, pronto, usted va a poder disfrutar también de un podcast con temas específicamente para parejas. Los principales temas que vamos a tratar son los que le acabo de mencionar, que es lo que nosotros hemos llamado pilares del matrimonio. Y haga de cuenta que es como una mesa de 4 patas. Una mesa necesita las 4 patas para funcionar. Así un matrimonio necesita estar sano en el tiempo de calidad, necesita estar sano en la intimidad sexual, necesita estar sano en la economía y necesita estar sano en la comunicación. ¿Cierto, amor? Esto más que una teoría, son cosas que nosotros hemos vivido y estrategias que Dios nos ha dado para, digamos, nosotros mantener nuestra relación sana. Porque no crean, nosotros también hemos vivido dificultades, ¿cierto? Claro, y al mismo tiempo creo que la experiencia que hemos tenido nosotros en medio de las miles de circunstancias que hemos tenido que atravesar nos da la autoridad para hablarle a las parejas Con propiedad de este tema. que no hemos vivido un cuento de hadas en que todo lo hemos tenido fácil, pero si algo podemos testificar es que hemos visto a Dios obrar de una manera sobrenatural y acompañarnos en donde hemos estado. Así que hoy quiero aprovechar esta oportunidad para hablarle a las parejas que estén viviendo momentos complejos, difíciles. No es una casualidad que tú hayas llegado a este podcast. Así es. Y si esta es la oportunidad que Dios escogió para hablarte, hay que aprender a escucharlo. Y en medio de tu crisis, vas a ver la mano de Dios manifestarse poderosamente. Recuerda la enseñanza que nos dejó el apóstol Pablo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y como matrimonio, como pareja, has vivido momentos duros, has llegado a dudar que si esta es la persona que Dios escogió para ti, estás dudando hasta de tu búsqueda de Dios. Yo quiero que tú sepas en esta hora que Dios está contigo. Y Dios no une para separar. Recuerda la frase que dijo Jesús: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Para los hombres no encaja. Para los hombres no es la persona idónea. Pero para Dios sí, porque Dios sí sabe lo que va a hacer. Amén. Porque Dios no está mirando la carne. Dios está mirando todo lo que puede derivarse o lo que puede producir esa unión. Ahorita estás viviendo un momento difícil, pero Dios puede cambiar tu historia y puede volverte un agente de cambio. Y así como nosotros nos hemos levantado para hablarle a las parejas, también creo que Dios lo puede hacer contigo. Para finalizar, las 3 preguntas que les hago a todos mis invitados. Número 1, en resumen, ¿qué recomendación le harías a esa persona que quiere saber
¿Cómo saber si esa es la persona que Dios tiene para él? Bueno, primero, que le ore a Dios. Segundo, que tenga paciencia para esperar esa respuesta. Tercero, que no se adelante a los procesos. Todo tiene su tiempo. Viva sus etapas con calma. Cuarto, aprenda a conocer a la persona. Segundo, pastor y esposo. ¿Cuál es tu verso de la Biblia favorito? Bueno, creo que me impacta mucho de esa experiencia que tuvo el profeta Ezequiel con Dios cuando estuvo tirado ante semejante presencia y Dios le habló y le dijo: ponte de pie porque voy a hablar contigo. Dios habla con los que se ponen de pie, con los que están dispuestos a vencer las circunstancias. Amén. Creo que ese es mi versículo favorito. Amén. Y tercero, y es por favor una oración para aquellas personas que quieren saber quién es esa persona con la que se van a casar, aquellas personas que tienen dudas. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos das, el estar aquí, amado Dios, con cada una de las personas que nos pueden escuchar. Yo te pido, bendito Dios, que seas tú que traiga la sabiduría, la revelación, que tú le hables a cada persona, Señor, de la manera como tú lo sabes hacer, para que se pueda entender, que se pueda comprender cuál es tu voluntad, Señor, respecto de las parejas que se van a contraer. Padre, yo te pido, Dios mío, que tú les enseñes a cada persona, Dios, a identificar cuando es tu voz la que habla y saber cuál es el mensaje que tú le quieres hablar. Señor, y te pido en esta hora que tú les hables a cada uno de los que nos están escuchando y en especial que les enseñes a recibir tu palabra, Dios mío, aunque ésta a veces hable un mensaje que no sea el esperado. Señor, dale la fortaleza a cada persona para saber comportarse en la manera como tú lo quieres, Señor. Dirige a tu pueblo, bendito Dios. Amén. Bueno, y para quienes no lo saben, mi esposo todos los viernes transmite por nuestra página de Facebook un devocional a las 6 en punto de la mañana. Ese devocional lleva por nombre Íntimos. No te lo puedes perder. Solamente tienes que entrar a Facebook, buscar Comunidad Cristiana Agua de Vida y allí todos los viernes a las 6 en punto puedes disfrutar de este tiempo devocional. Amor, muchas gracias por haberme acompañado en este primer capítulo. Gracias a ti por haberte conectado y te espero el próximo sábado a la misma hora. Muchas bendiciones. Dios te bendiga.